Muy buenas noches con todos, amigos que nos acompañan por acá en este espacio. Hoy día martes 31 de marzo del 2020, cuando desde Puerto Viejo, Ecuador, son las 20 horas con 3 minutos, y agradeciendo siempre a las personas que nos pueden acompañar. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, pertenezco a la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, y nuestro afán de llevar adelante este tipo de conversatorios no es más que, de una u otra manera, tenerlos al día de las novedades que ocurren en cuanto al COVID-19, tanto a nivel local, nacional y, bueno, en las zonas vecinas y, por qué no, internacional, y de una u otra manera también despejar ciertas dudas que van apareciendo día a día, ciertas condiciones y ciertos bulos que de una u otra forma podrían hacer que nuestra estancia o permanencia dentro de lo que se ha denominado quedarse en casa pueda resultar un poquito incómoda. Así que buscamos ir de una u otra forma analizando las cosas que aparecen y también pudiendo dar una información veraz, científica, corroborada y que se lleva adelante en estos momentos. Dicho esto, no queda más también que enviar mi solidaridad a todas las personas que tienen familiares convaleciendo a causa de esta enfermedad, de esta pandemia, pero también a muchas personas que están padeciendo enfermedades que de una u otra forma, si no estuviéramos bajo los efectos de la pandemia, muy probablemente las pudieran estar llevando de mejor manera. Así que lastimosamente este colapso de los centros hospitalarios, del sistema de salud, de la sanidad en general, nos afecta en todo sentido. Y como siempre les comento, este es el peor momento para uno intentar somatizar cosas y a base de ello poder enfermarse, porque es el peor momento para estar enfermo, de cualquier enfermedad por si acaso, no solo COVID-19, porque los sistemas sanitarios, acá en el Ecuador al menos, estoy hablando específicamente, en ciertas ciudades ya están colapsados y en otras empiezan a colapsar. Así que dentro de lo posible hay que tratar de paliar la situación con ello. Y obviamente también un abrazo de solidaridad muy fuerte con aquellas personas que han perdido familiares en esta batalla contra la pandemia, y también que han perdido familiares en relación con otras patologías que probablemente o en algún otro momento quizás hubiera podido tener otro tipo de respuesta. Así que un abrazo fraterno. El dolor de unos es el dolor de todos, así también como el descuido de uno o el error de uno también se transforma en el dolor de todos, o de al menos muchos. Bueno, esto es una pequeña introducción para ubicarnos en tiempo y espacio, y estoy intentando subir estos videos hacia la plataforma de YouTube por si acaso, así que aquellos que deseen pueden hacerlo buscando un canal que tiene mi nombre, Richard Pinargote, si es que el caso así lo ameritara. Bueno, dentro de esta gradilla de información que damos nosotros, siempre empezamos hablando de la estadística, y esta estadística nosotros la tomamos directamente de lo que nos ofrece el Ministerio de Salud Pública, a cargo de la Secretaría que está coordinando todo tipo de acciones. Y en el corte de hoy día, 31 de marzo, el de las 10 de la mañana, nos dicen que ya tenemos 2.240 casos confirmados. Hay casos sospechosos 3.257 que comienzan a crecer. En la medida que se hagan más pruebas, obviamente deberían crecer muchos más. Y tenemos personas fallecidas, 75 confirmadas. Confirmadas mediante el gobierno, mediante esta coordinación, esta secretaría, así como 2.485 casos descartados. Lo que antes veníamos mencionando como casos curados o recuperados, que eran 3, ahora se ha transformado en casos con alta hospitalaria, que estamos con 54, que no implica necesariamente que sean casos recuperados, perdón, dados de alta directamente por el COVID. Probablemente el gran porcentaje sí va a ser de esa manera, pero hay otro porcentaje que pudiera no tener que ver con el COVID directamente. En relación a aquello, sobre todo por las personas fallecidas, sí es importante mencionar que al menos hoy día se ha comenzado a tener otro pequeño factor indicativo en cuanto a lo que se está presentando al caso de mortalidad. Así, por ejemplo, si bien se nos ha informado que hay 75 personas fallecidas, de las cuales 50 son de sexo masculino y 25 son de sexo femenino, por lo tanto es una relación de 2-1, ¿sí? Muy diferente a lo que nos habían planteado anteriormente.
También están las personas fallecidas que el Ministerio de Salud tiene conocimiento y que está en la lista de probables en relación con COVID-19. Y de ellos estamos hablando 61. Si de esta cifra al menos hubieran 40, significa que en este momento nosotros estamos superando los 110 fallecidos, para tener una idea. Y si a esto probablemente sumamos una gran cantidad de pacientes que han fallecido, o de personas que han fallecido, no pacientes sino personas, probablemente la cifra aumenta mucho más. Entonces, para que tengan una idea, de estos probables personas que han fallecido y que pudieran tener relación con COVID-19, de estas 61 personas, en Guayas están 47 personas, en Manabí hay 10, en Los Ríos hay una, en Santa Elena hay otra y en Chimborazo hay 2. Entonces, se está esperando la confirmación por parte del laboratorio para ver si efectivamente son pacientes que tienen positivo para ello. Si así fuera, automáticamente deberían pasar a formar parte de la estadística de las personas fallecidas directamente por COVID. Era importante hacer esa puntualización porque estamos con estas situaciones de las personas que fallecen, conocemos ya una larga lista de ellos, y para que sepan ustedes, desde la parte médica, al menos personal de salud de primera línea, estamos hablando de más de 15 personas que han fallecido. De la lista que entre los chats médicos circula, entre los cuales están médicos, licenciados de enfermería, auxiliares, hay gente de licenciados de laboratorio y licenciados de radiología. Entonces, estas personas también forman parte de la estadística que de una u otra manera uno la puede conseguir. Es un poco más sencilla porque solo falta ver en los muros de Facebook justamente a los amigos con sus familiares que lastimosamente han fallecido y comenzar a hacer el análisis dependiendo también de la información que esos mismos familiares nos otorgan. Dicho ello, sin menospreciar obviamente ningún perecimiento, ninguno de los fallecimientos, ¿sí? Porque cada una de las vidas, ¿sí? Desde la persona más joven que ha fallecido hasta la persona más añosa de mayor edad, todas son sin lugar a dudas indispensables y producen un gran vacío dentro de la familia, dentro de sus seres queridos. Y esperemos que de una u otra forma esta curva de personas fallecidas pudiera ir descendiendo, que pudiéramos comenzar a tener estrategias claras y que puedan ser totalmente compartidas desde los entes ministeriales para que nosotros podamos nosotros como personas, como población en general, podamos sentirnos un poco más tranquilos, ¿sí? Dicho esto también, y en relación de que tenemos algunos amigos que desde Colombia se conectan, voy a mencionar el último informativo por parte de Colombia. Ellos allá están teniendo 906 casos confirmados, que están distribuidos en 23 departamentos o provincias, como le llamamos acá. Hay 17 personas que han fallecido y tienen a 31 pacientes recuperados, que era lo que antes nosotros nos colocábamos. Entonces recuerden que los pacientes recuperados significan aquellos que les he hecho prueba para ya ver que está negativizado el evento y en 24 horas he repetido aquello. Entonces esa es la estadística en Colombia. Y aquí tengo una estadística que primero voy a mencionarla a nivel mundial, de acuerdo a la página que creo que la mayoría estamos involucrados de una u otra forma, entre la cantidad de personas infectadas. En esta última actualización, Estados Unidos está ya en 188.000, es una cifra increíble y un crecimiento exponencial bárbaro que está teniendo Estados Unidos. Yo creo que eso va a la par con las últimas declaraciones de Trump, que se dieron cuenta que quería abrir antes de Semana Santa, que allá es Pascua, quería abrir ya el comercio, la actividad, etcétera, y creo que ha tenido que ir hacia atrás, hacer un giro de 180 grados, porque la situación está bastante comprometida y crítica en Estados Unidos y sobre todo en ciertos estados, entre ellos desde la ciudad de Nueva York, se comienza a comprometer en California, se comienza a comprometer en Florida, en algunos de los estados, y eso hace que de una u otra forma nosotros desde lejos también viendo cómo nos ha golpeado, sabemos cómo les puede complicar a ellos, independiente de los recursos económicos que pudieran existir, porque estamos hablando de un país del primer mundo, hablando de Estados Unidos. Sin embargo, la capacidad hospitalaria, la respuesta médica y paramédica y los servicios de salud que van conexo a todo esto son insuficientes. Cuando se te dispara el número son insuficientes. Y en la página de la Universidad de Johns Hopkins justamente
si ustedes entran a esta, hay una curva exponencial de crecimiento de cómo se ha ido acentuando a nivel mundial una escala de casos confirmados, y es increíble que el mes de marzo, los últimos días, el crecimiento es agresivo y paulatino, sí, por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos presente. Y acá les traigo, para que tengan idea, de cómo están yendo adelante los 10 primeros países más afectados por el coronavirus de acuerdo a su número de pacientes positivos. Entonces, en primer lugar, Estados Unidos con los 180.000, voy a darlos en cifras redondeadas, ¿no? 180.000 casos, Italia con 105.000, España con 94.000, China con 81.000, Alemania 68.000, está el redondeo hacia abajo por si acaso. Francia 52.000, Irán 44.000, Reino Unido 25.000, Suiza 16.000 y Turquía 13.531. En esto es importante tener presente que las naciones que más pacientes fallecidos han tenido o están teniendo se encuentra en primer lugar Italia, donde hay 12.428 personas fallecidas. En segundo lugar España con 8.269. En tercer lugar se encuentra Estados Unidos ya con 3.578, ¿sí? En cuarto lugar se encuentra Francia con 3.523 y en quinto lugar se encuentra China con 3.305. Es interesante ver cómo China se encuentra en cuarto lugar ya en el número de casos confirmados y se encuentra en quinto lugar ya en el número de pacientes fallecidos. Y no será nada extraño que dentro de poco pase a ser un sexto puesto, sí, porque Irán está acercándose mucho con las cifras. Ellos ya tienen 2.898 casos, sí. Y también me llama mucho la atención las cifras en Estados Unidos de los muertos, que a pesar que todavía no representa el número de Italia o de España, sin embargo está creciendo también de una forma paulatina. Y no se extrañarían que dentro de poco, sí, estuve escuchando yo hoy día algunos reportajes y ellos se sentirían cómodos si a fin de mes no superarían los 20.000 personas fallecidas. Miren el cálculo optimista de ellos. Pero bueno, esa es la situación que está ocurriendo. Muy bien, esto era en cuanto a la estadística de lo que ocurre a nivel local, nacional, de lo que ocurre en países cercanos como Colombia. Y nuevamente, para la gente de Colombia, yo veo que Colombia está siguiendo los pasos de Ecuador en cuanto a su presión a la presencia del número de casos, solo que vienen ustedes atrasados como 5 días en comparación a nosotros, 5 o 6 días más o menos. Entonces, si ustedes valoran las cifras que nosotros teníamos 5 o 6 días atrás, se van a dar cuenta que existe una pequeña similitud en algunos parámetros. Digo esto porque de pronto se pudiera ser más agresivo en cuanto a las medidas que se tienen que tomar y evitar que pudieran llegar a las cosas medios complicadas y calamitosas que se están viendo en Ecuador, sobre todo en ciudades como Guayaquil, donde el servicio de medicina está desbordado hace ya algunos días, incluso donde el servicio de cremación y de otras cosas que tienen que ver con la parte de cadáveres también se encuentra en las mismas condiciones. Entonces, ojalá que Colombia pueda de una u otra forma intentar modificar o acentuar más las medidas que se están llevando para que en base a ello puedan sentirse un poco más tranquilos. Muy bien, voy a mencionar ahora unas preguntas y comentarios que quedaron del día de ayer. Y el primero voy a tomarlo de alguien que nos escribe, creo que desde Cuenca, que se llama Emma Lucía Mora Abril, y nos dice: buenas noches, ¿usted podría elaborar un protocolo para manejo de cadáveres dentro de casas? Dice, a ella le preocupa mucho la situación de las personas allá. Me imagino que en Ecuador, en Guayaquil específicamente, que no saben qué hacer y por la desesperación están comenzando a quemar los cuerpos. O sea, yo como médico imaginólogo obviamente que no, pero para esta pregunta voy a asesorarme de médicos legistas para poderla responder. Asumo que el control inicial o algún pequeño, más que protocolo, sería recomendación de aquellas personas que lastimosamente sufren la pérdida de algún familiar y que de pronto no tiene que ver con el COVID. Ya hemos dicho que hay un montón de gente que por el estrés, porque la ansiedad, la angustia, personas de edad, sí, que no pueden controlar todo este desborde de emociones que estamos teniendo, pueden llegar hasta sufrir de infartos cerebrales, del corazón, en fin,
y su vida puede comprometerse. Entonces, esas recomendaciones voy a asesorarme de un médico legista para que el día de mañana poderlas explicar de ser el caso allí, ¿no? Y también el doctor José Andrés Lor Villaprado, él es médico, trabaja en Pedernales, por lo que tengo entendido. Él trabaja en el Centro de Salud de Pedernales 24 horas y él me comentó y me manifestó que uno de los hospitales móviles que había adquirido el gobierno anterior, que eran dos, uno se encuentra brindando cobertura de salud allá en Pedernales después del terremoto. Por eso es que este hospital se encuentra ahí, ya que el otro hospital que debió haber sido construido todavía no está construido. Entonces, en teoría al menos hay un hospital móvil que no sé dónde se encuentra ni nada por el estilo. Así que si alguien conoce el paradero del otro hospital móvil y nos lo pudiera hacer saber, le agradecería. José Andrés Lor Villaprado, el doctor que trabaja en Bernales, él me comenta que los del hospital móvil le brindan ayuda dentro de las limitaciones que pudieran tener, pero ofrecen una gran ayuda, sobre todo para el Centro de Salud de Pedernales. Gracias por la información y era importante manifestarla porque justamente de eso se trata. Muy bien. Bueno, eso era en cuanto a las preguntas. Ahora vamos a entrar a hablar en el rincón médico de algo que a mí me parece bastante interesante, que es lo que tiene que ver en cuanto al desarrollo de vacunas. Para que ustedes sepan, hoy por hoy, en el desarrollo de vacunas no existe un solo país, sino muchos países que están intentando llegar a tener una vacuna efectiva. Y creo que ya anteriormente se ha explicado de que para que una vacuna pueda entregarse al público tiene que pasar por diferentes filtros, por decirlo de alguna manera, que nosotros denominamos diferentes fases. Entonces, lo primero es la creación de la vacuna, que se diría la fase 0, y luego viene la fase 1 a la fase 3, que es la experimentación en humanos, desde grupos pequeños a grupos grandes. En la fase 1 generalmente se ven hasta interacciones que pudiera tener el fármaco, o en este caso la vacuna, y así vamos. Cuando ya supera la fase 3, esta vacuna se somete a entes de control, que en el caso de Estados Unidos hay un ente que controla drogas y alimentos, muy conocido, ¿sí? Y si aprueban rápidamente esto, ya pasaría a una fase 4 última y ahí podría entregarse. Pero, así como lo han manifestado muchos colegas, pensar solo en una vacuna y pensar que solamente una empresa pudiera construir, primero, que pudiera tener la capacidad resolutiva para poder producir una gran cantidad de vacunas, una importante cantidad de vacunas, que tuviera la logística para poderla distribuir rápidamente y que pudiera tener incluso las opciones para ver cómo interactúa en los diferentes lugares donde lo entregue, la verdad que eso es un rompecabezas por donde se lo quiera mirar. Sin embargo, por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, hay muchos esfuerzos comprometidos. En ese sentido, es importante tener presente que existen, y les voy a decir con números, 3, 4, 5, 6, 7, al menos 17 lugares o 17 centros que están tratando de llevar adelante lo de las vacunas conocidos, ¿sí? Y a eso le sumamos 3 más de otras nacionalidades. Entonces, dentro de estos centros, al menos tengo uno en Israel, al menos tengo uno en Suecia, en Australia al menos tengo uno, en Estados Unidos al menos tengo 4 sitios donde están intentando llevar adelante la vacuna. En China, sí, tengo al menos 8 sitios donde están intentando llevar a la vacuna. En Alemania tengo un sitio, en Canadá tengo al menos 2 sitios. Y aparte de eso, también tengo entendido que Bélgica está llevando adelante ensayos y también Rusia está llevando también adelante ensayos. De todos estos centros, al menos 3 de los que están en China, uno de los que están en Estados Unidos, uno de Alemania y uno canadiense, ya están superando la fase 1, ¿sí? Y al menos tenemos uno de China que ya está por terminar o está a mitad de la fase 2, ¿sí? Importante noticia, porque miren que estamos entrando a abril, estamos marzo, y ellos comenzaron a implementar desde enero. O sea, tenemos febrero, marzo, 2 meses donde han acortado extremadamente los tiempos. Eso nos da un poquito de positivismo pensando en lo que se pudiera venir ahora y que pudieran acortarse los términos. Pero igual todo el mundo habla de al menos 6 meses como mínimo hasta 1 año y medio como máximo. Entonces es la idea que tenemos que tener y tenerla clara.
pero prometedor que muchas naciones estén comprometidas en ello y muchos centros, muchos sitios lo estén haciendo. Muy bien, eso en lo que tiene que ver con el rincón médico. Sí, yo creo que hoy día, por la información que tenemos, de pronto pudiéramos hasta terminar un poco más temprano, ¿no? Si alguien me está comentando acá sobre protocolos, justamente lo que había mencionado de la pregunta de esta persona creo que de Cuenca, de Enma Lucía Mora Abril, me dan sugerencias de dos nombres. Hay una doctora que es muy, pero muy versátil y conoce mucho el tema, que es la doctora Paula Berdimen. Ella es médico legista y tiene un vasto conocimiento sobre esto. Voy a ver si me puede de pronto otorgar un poquito de luz sobre el tema y yo pudiera pasarlo. ¿Sí? Agradezco a Iván Urbano que desde Guayaquil nos está comentando. Perfecto. Bueno, entonces eso en el caso de las vacunas. Ahora voy a entrar a este tema de los bulos, ¿sí? Y sí es importante puntualizar dos cositas. Uno, primero, me ha llegado como una especie de bulo que está circulando por el WhatsApp sobre todo, de que se comenta mucha gente que si hasta el día 8 no tengo síntomas es que no estuve infectados. Entonces ese es el bulo que aparece. Entonces la realidad de las cosas es que probablemente hay un porcentaje de la población, al menos un 30%, que va a ser asintomático, ¿sí? Y ellos, incluso siendo asintomáticos, tienen capacidad de poder contagiar. Primera cosa, que hay que entenderlo y estar muy claro en eso. Luego, va a haber entre un 50 y un 55% de la población que van a empezar a comenzar a presentar síntomas desde el día quinto, ¿sí? Y probablemente estos síntomas sean moderados. Pero eso no implica de que cuando desaparece, esta persona no pueda contagiar, ¿sí? O que por ser moderado, o en el otro caso, por no tener síntomas, es que no estuve infectado. Si uno está en contacto directo y no ha habido precaución con una persona positiva, lo más probable es que se contagie. Eso hay que tenerlo muy claro. Y esta persona, incluso con síntomas moderados, puede tener hasta la posibilidad de poder contagiar desde que empezó hasta 21 días en la fase total de contagio, ¿no? Claro que obviamente como esta persona recién al quinto día probablemente se entera que está infectada o al menos lo sospecha por la clínica moderada, entonces del día quinto, o sea, se ha perdido 5 días, automáticamente le restamos a 21, quedan 16, 15, 14, entonces son los días más o menos que él considerará que está en un proceso de poder contagiar, para tenerlo claro. Entonces el bulo es muy fácilmente revertible o al menos muy fácilmente de poder llevarlo abajo, o sea, de decirle que no es como tal, el hecho de que si en 8 días no tengo síntomas, probablemente no estuve infectado. Recuerden que el 50% de la población que está infectada va a presentar síntomas el quinto día, pero el otro 50% lo puede presentar desde el día 2 e incluso hasta el día 10. ¿Sí? Así que eso que llega como una noticia de WhatsApp es falso totalmente. Luego viene otra noticia y que al ver una fotografía, no sé si dar entre angustia, pena o gracia, qué sé yo, pero bueno, el hecho de que dice, si yo uso guantes y mascarillas, ya tengo protección adecuada. Y bueno, eso es parcialmente. Recordemos que este virus puede entrar por las mucosas. O sea, cuando yo uso una mascarilla, en teoría, al menos las mascarillas que usamos, más bien evitan que uno propague enfermedad, ¿sí? Si yo quiero evitar contagiarme por una mascarilla, tengo que utilizar una mascarilla específica. Recuerden que hablamos de una clasificación de acuerdo a los estándares que tiene para poder filtrar o no. Pero bueno, en vista de ello, yo usando una mascarilla nunca está a salvo hasta no tener cubierto los ojos. Es por eso que mucha gente también utiliza un antifaz, también utiliza una especie de máscara, ¿sí? Para aislar y cubrir completamente la cara, ¿sí? Porque el momento que yo me cubro la cara, sí estoy dejando una barrera física muy efectiva para evitar la entrada del virus. Y el hecho de que yo tenga guantes, ¿sí? No implica ninguna garantía, porque ¿qué hace el guante? Lo único que hace el guante es que mis manos directamente no agarren o no se contagien por algún lado y luego yo cuando me toque la cara pueda contagiarme.
Entonces con el guante se supone que todo quedaría en el guante. Entonces en el momento que yo desecho los guantes, automáticamente allí quedaría sin ningún problema, pero obviamente tengo que ir a hacer siempre lo del lavado de manos. Así que hay gente que utiliza la mascarilla y el guante y siguen rascándose alrededor de los ojos. Y hoy día pasaron una fotografía que no sé si dar gracia o dar un poco de pena o de, no sé, de alguna fobia, donde veo una persona cubierta con guantes, mascarilla, ¿sí? Y está comprando en un supermercado y agarra unas papitas fritas, ¿sí? Las abre con los guantes, las abre, se baja la mascarilla y comienza a comer. O sea, ahí esas medidas no sirvieron absolutamente de nada. De nada, porque la idea es que haya protección para que por las mucosas no pueda entrar el germen. Entonces, en el momento que yo agarro una bolsa de esta característica y estoy manipulando todo, bueno, no solamente coronavirus puede entrar ahí, ¿eh? Cualquier tipo de cosa puede entrar ahí. Escherichia coli, Campylobacter jejuni, bueno, lo que se pueden imaginar. Así que hay que tener mucho cuidado. Y la mascarilla ni los guantes es una protección absoluta. No es que tengo un escudo de defensa que ya no me va a pasar nada, no. Esto simplemente implica ciertas normas que uno cumple, sobre todo con la mascarilla, que tiene que ver a yo no propagar, bajo la premisa de que todos pudiéramos estar contagiados, de acuerdo a ello, ¿sí? Así que a tener presente eso. Y yo lo pongo como bulo porque la verdad, yo vi la fotografía y al principio me asusté y luego me dio esta risa, o sea, pero hubo una ambivalencia de sentimientos, pero todo tenía que ver cómo se estaba mostrando la persona, en fin. Bueno, eso es lo que tiene que ver con esto de bulos, ¿sí? Hoy día he tenido poca información, pero bueno, me parece que era necesario igual acercarme acá a mencionarlo. Entre las cosas positivas, sí, y esto es importante nuevamente, yo hoy siempre estamos charlando, digo siempre porque son muchos colegas médicos que de una u otra manera estamos nosotros involucrados y esto hace que uno reciba bastante información. Y dentro de ello, hoy día también mucha gente que está involucrada en el tema comenzaron a comentar de imágenes de personas que estuvieron que o todavía están contagiadas con COVID-19 y las imágenes por tomografía se veían pulmones relativamente afectados y comenzaron a tener terapia. Y ojo que lo voy a mencionar, no es para que todo el mundo salga a comprar por si acaso. Estamos hablando de pacientes que están hospitalizados, que probablemente estaban hasta en terapia intensiva y que no había otra alternativa. Entonces en ellos incluso se utilizó una tetraterapia de las dos cosas que todo el mundo escucha, acitromicina y la hidroxicloroquina. Las otras dos medicinas no las voy a decir porque si no mucha gente podría salir desesperada a comprar cuando verdaderamente eso solo serviría en determinados casos. Y viendo las imágenes vemos cómo en poco tiempo hubo una regresión del problema y hubo la solución del problema. Tanto así que algunos de ellos ya están por salir de alta. Nos alegramos mucho y esto es una buena noticia para las personas que pudieran estar convaleciendo, las personas que pudieran tener algún familiar allí y que en virtud de ello al menos tienen una alternativa de tratamiento. Entonces, sí tenemos posibilidades de alternativas de tratamiento aquí en el país y obviamente que se siguen manejando otras alternativas, como lo que compartimos el día de ayer, que tiene que ver con el suero, este plasma que se puede de una u otra manera también administrar a ciertos pacientes bajo determinadas circunstancias, como una última medida, ¿sí? Muy bien. Entre otras cosas positivas también, creo yo, bueno, mejor dicho, construí un canal para aquellas personas que usen como mensajero también el Telegram. Entonces construí un canal allá que se llama Lectura para Cuarentena. Entonces, si ustedes tienen Telegram, pueden ir hacia la esquina superior derecha, donde está la lupita, la colocan ahí y escriben Lectura para Cuarentena y ahí debería aparecerles el canal. Y he subido un sinnúmero de libros de toda índole, revistas de toda índole, sí, revistas, por ejemplo, de moda, revistas de comida, revistas para runners, para corredores, revistas de entretenimiento, revistas científicas, revistas de computación, revistas de moda, ¿sí? Revistas de lo que ustedes se pueden imaginar. Y libros muy variados, ¿no? De todos los gustos, libros
desde intriga, libros de suspenso, libros hasta eróticos, ¿sí? Libros científicos, libros históricos. O sea, hay una buena cantidad de libros allí que pudieran ustedes, si desean, acercarse al canal y bajarlos para que lean desde su computador, desde su tableta o el celular. Entonces, el canal en Telegram se llama Lectura para Cuarentena. Lo pueden buscar de esa manera, agregarse y comenzar a dar de baja lo que ustedes consideran. Perfecto. Dicho esto, sí, voy a proceder a leer los comentarios que ustedes muy gustosamente comparten para ver cómo estamos en esta situación, ¿no? Entonces, como siempre, suelo demorarme a veces, pero bueno, a veces no es tanto. Entonces empezamos con este primero, lo habla Carlos Moreira Mendoza, manda a saludar, saludos Carlos. Escribe el doctor David Javier Menéndez, dice, cuidado con las altas, algunas altas son determinadas por el estado de salud, mas no por el PCR negativo, o sea, van de alta pero con infección, lo cual está bien. Lo que no considero que esté bien es que no se den los resultados de recuperados como tal. ¿Será que no están haciendo las pruebas? Lo que David Javier nos está comentando es que hay que tener sobre la cifra que el gobierno publica de los pacientes que están dados de altas, ¿sí? Y que él dice que si no tienen una prueba con PCR donde sale negativa y vuelta a ser, ¿sí? ¿Para qué le dan de alta? O al menos tienen que mandarlo a recluir a casa porque todavía pudieran estar contagiando. Y estoy totalmente de acuerdo. Por eso esa cifra de ponerla los pacientes dados de altas de hospitales no me parece que no sea una cifra tan certera. O si colocan esa cifra, también deberían colocar la cifra de los pacientes curados o recuperados, que son aquellos que sí tuvieron la prueba negativa de PCR y en 24 horas volvieron a tener otra prueba negativa. Y gracias por la apreciación, David Javier Menéndez, porque sí es importante entender, un paciente, por mucho que ya esté recuperado, no implica que no siga contagiando. Entonces, ese paciente recuperado pudiera contagiar a otra gente, sobre todo porque ya está, yo sufrí problemas, ya me recuperé, estoy bien, puedo hacer una vida normal. No, hay que tener cuidado porque incluso esos pacientes desde que empezó el problema hasta que termina son 21 días, ¿sí? Muy bien, Gloria Mariar, nos está saludando, saludos Gloria. Dice aquí, Gemita Vinces Bravo, manda saludos desde Argentina, ella es una doctora que está haciendo un posgrado allá, saludos Gemita. Gloria manda a saludar de nuevo, Mariuxio Robles Zambrano manda FDA, sí, el organismo que se encarga de la aprobación, al menos en Estados Unidos, se llama la FDA, que es la oficina la oficina para patentes para alimentos y drogas de Estados Unidos, por los términos en inglés. Elizabeth Mercedes está hablando que la unidad móvil quirúrgica se encuentra en el distrito 2. La unidad móvil quirúrgica, Elizabeth, sí me gustaría que nos comentaras si es la unidad móvil quirúrgica que corresponde al hospital móvil o es otro tipo de unidad. Sí sería importante eso. ¿El distrito 2 de aquí de Manabí o de otra provincia? Son las dos preguntas que a ver si nos puede ayudar. ¿Sí? Es más, y las voy a dejar, bueno, la comentaré en un momento. Vamos a ver quién más ha comentado por acá. Vivi Romero escribe, buenas noches, creo que hay un plan para los cadáveres que se encuentran en casa y por los trámites a seguir no han sido retirados de las casas. Si fueran muertes por el COVID-19, donde se encuentra el cadáver se convierte en un foco de infección, ¿a cuántas cuadras se expande eso? Específicamente, como cuadras, tengo entendido yo que si el cadáver está dentro de casa, es un foco de infección para la casa. Pero ojo que una persona, un organismo vivo, en el momento que comienza a entrar en descomposición, no solo el problema es el COVID, porque hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, pueden venir animales como ratas u otro tipo, y de una otra manera puede generar otro tipo de brotes de otros problemas. O sea, es una situación compleja desde la salud pública y tenemos que tenerlo presente. Lo de las cuadras tengo entendido que si está dentro de casa no va a haber afectación a los lugares vecinos, pero igual voy a averiguarlo, Vivi Romero, y lo comentamos. Mariuxi Robles Zambrano informa, Estados Unidos quiso comprar el laboratorio de Alemania y la primera ministra lo denunció. Yo también tengo entendido eso, efectivamente. Según Milton Fienco, Yanna M.
Castro Valdivieso, y 9 personas más. Zaira Rosas también, Carolina Saavedra también, Verísimo Rodríguez Barberán también, Cristian Briones también, Fabiola Cantos Espinales, Marco Vinicio Estrella Silva, Cecibel Basurto, Gloria Mariar, gracias. ¿Quién más? Jesús Trujillo también, Neri Fernando Zambrano también, Gustavo Zambrano dice, bendición Doc, siga dando, gracias. Jesús Trujillo ayudando, muy bien, gracias. Milton Palma Mendieta y Liz Bernele, dice acá. Perfecto, entonces solamente voy a comentar que sí sería importante que las mejores vibras de todos nosotros pudieran estar con aquellas personas que están pasando un mal momento, ¿eh? Yo lo digo desde el punto de vista médico, pero esto va extensivo para todos. Ojalá que todas esas personas que están sufriendo y están atravesando un momento de incertidumbre o de pesar en los hospitales, primero que puedan recibir toda la cantidad de atención que se puede dentro del caos que está reinando ahora. Segundo, también que puedan recibir medicina los que necesitan, que eso es extremadamente importante. Y sobre todo un gran abrazo a un colega y amigo, el doctor Hugo Salomón Rosero, que se encuentra en Guayaquil, asilado en una unidad de terapia intensiva como un paciente más del COVID-19. Él es un prestigioso cirujano que se dedica a trasplantes y bueno, rogamos por la recuperación y que podamos tenerlo de nuevo en primera línea como ha sido de batalla este querido colega. También la doctora Miriam Ponce Mera nos pregunta qué pasa con los pacientes asmáticos. ¿Tienes datos? Voy a ver de qué específicamente hablamos como pacientes asmáticos y ahí lo comentaremos, ¿sí? Ella es una pediatra de la ciudad de Manta, muy buena pediatra. Me imagino que también la preocupación va por sus pacientes que son asmáticos, así que lo vamos a tener presente. Y finalmente, déjenme ver si algo más se me queda. Cecibel Basurto manda bendiciones. Muchas gracias, bendiciones también. Y creo que es lo más evidente por ahora. Perfecto, hoy día hemos terminado pronto, por decirlo así, pero bueno, era la información que alcanzamos. La verdad que estuve un puntito de no hacer la charla de hoy porque fue un día bastante complicado para mí y el hecho de venir a hablar acá implica de que uno también tenga que estar investigando, estar viendo y estar evaluando si las cosas que se mencionan son correctas o no, porque como yo les digo, para que nos desinformen, para que nos mientan, para que nos manipulen, ya están los medios de comunicación tradicionales, así que no necesitamos llegar a ello. Y si venimos acá a decir algunas cosas, lo interesante es intentar aportar, pero sobre todo intentar desbancar las malas ideas que se puedan tener. Dicho ello, y como para mí es muy grato tener la presencia de ustedes y agradeciendo aquello también, bueno, voy a empezar a despedirme y voy a empezar también a desearles, como siempre, una muy buena noche en unión de sus familias, que puedan pasarlo dentro de lo que se puede bastante bien, ¿sí? Y que de una u otra manera puedan ustedes ser solidarios. Es lo que más pedimos ahora, la solidaridad, que debe de primar entre todos nosotros, porque sin esa solidaridad, ¿sí?, de una u otra manera, todo esto se va a volver un infierno. Y por favor, el gobierno comienza a pensar, porque yo estoy seguro que la cuarentena después del 5 de abril probablemente se extienda y probablemente hasta Semana Santa. Es una cuestión de ver cómo se manejan las cifras nada más. Así que si eso ocurre, que el gobierno precautele medicina y alimentos para todas las personas, sobre todo las más vulnerables, las personas que viven del día a día, las personas que no tienen acceso de una forma clara y eficiente. Por favor, ellos primero, sí, ellos son prioridad también en esto. Bueno, dicho aquello, muchas gracias por la atención, que tengan una muy buena noche y si Dios lo permite el día de mañana nos estaremos viendo. Cuídense mucho, un abrazo desde Puerto Viejo, Manabí, Ecuador.